En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pasan sobre las 9 de la mañana. Es momento de que manden sus consultas. Hoy va a estar Javier Echeverri, 91533-31851-609-224716 y por supuesto vía YouTube. Hoy vamos a hablar de un mercado además que parece que ha disipado el terror que ayer asolaba en medio de la inteligencia artificial, de los chips que hoy vuelven a subir. Y en este escenario vamos con noticias que se escriben de última hora, que lleva Financial Times en su portada y que lleva las declaraciones del consejero delegado de la favorita de Wall Street en los chips de la inteligencia artificial de Nvidia. Jensen Huang ha dicho y afirma que China, es decir, el mayor rival de Estados Unidos, va a ganar la carrera de la inteligencia artificial a Estados Unidos, y el CEO critica el cinismo occidental mientras Pekín, dice, comienza las regulaciones y reduce los costos de la energía y una regulación más laxa. Son sus declaraciones más contundentes en declaraciones a Financial Times, diciendo que es China quien va a ganar pese a los cortapisas, pese a las políticas de restricciones de Estados Unidos por evitar que llegue su tecnología más desarrollada. De hecho, ese Blackwell que todavía no llega de Nvidia a China. Y llegan además después de que la administración Trump haya mantenido la prohibición de la empresa de vender esos chips, los más avanzados, a Pekín, tras la reunión entre el presidente Trump y el líder chino de la semana pasada. Dice Juan que se necesita más optimismo y precisamente que Occidente, donde incluye a Estados Unidos y el Reino Unido, se está viendo frenado por el cinismo. Además, destaca las nuevas normas sobre IA de los estados de Estados Unidos que podrían resultar en 50 nuevas regulaciones, y ha contrastado este enfoque con los subsidios energéticos chinos que abarataron para las empresas tecnológicas locales el uso de alternativas chinas a los chips de IA de Nvidia. Dice que la energía es gratis. Es el protagonismo, las palabras de Jensen Huang. Javier Echeverri, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues quería preguntarte precisamente cómo ves al mercado, porque parece que ayer esos titulares, jornada negra, sell-off, venta masiva, temblor en dudas de burbuja IA, pues parece que hoy se disipa. ¿Cómo analizas los movimientos de los operadores? No me preocupan nada, así muy directo. Realmente lo que hay es ese sell-off, es una recogida de beneficios, hay un poquito de miedo, de repente nos dicen dos o tres cosas que nos asustan un poco y como vamos en súper máximos históricos, pues recoge. Al recoger lo que hacemos es vender para salir de las posiciones compradoras y por ende pues lo que hacemos es aumentar la oferta. Al aumentar la oferta los precios bajan, se estabiliza, los inversores ven que el precio ha bajado, vuelven a entrar y chimpún. Se acabó. Es un movimiento súper normal. Estamos en zona, por ejemplo, en Nvidia, de un mini soporte. Puede ser que bajemos un poquito más hasta los 184,96. Sí, puede ser. No me preocupa en absoluto. No veo que realmente haya un movimiento donde podamos decir aquí hemos llegado ya a pinchar la burbuja de la IA, de las tecnológicas. No estamos en ese punto. Aún. Bueno. Vamos a ver dónde vamos a ver los protagonistas, y en este escenario vamos a mirar precisamente a esas consultas que nos llegan ya de nuestros oyentes, y nos preguntan. Buenos días, Tomás en YouTube. ¿Qué opina el analista de una entrada en SAP? Vamos a ver, SAP. Bueno, pues mira, SAP, zona de soporte, interesante, en 2.57 aproximadamente, bien. Tendencia alcista subyacente, hay una pequeña recogida que viene aproximadamente desde julio de este año.
donde vemos esa consolidación un poco de todo el impulso anterior, que viene nada más y nada menos que desde octubre del 22, y por tanto, pues lógicamente hay una recogida importante de beneficios. Ya es un movimiento un poco más dilatado en el tiempo, no es una simple recogida como veníamos diciendo. Bueno, estamos en zonas muy interesantes. Yo me aguantaría un poco, si puede ser, si es que el título nos lo aporta, hasta esos 2,55. Cotiza actualmente en 2,61 y por tanto, bueno, tenemos un poco ese margen ahí para ver un poco el hueco más interesante para tomar decisiones. Sí que es importante ver que efectivamente no pierda la zona de los 2,42. Aquí ya estaríamos hablando de algo distinto, estaríamos hablando de la ruptura de un movimiento alcista después de la consolidación en vez de tomar una continuación. Así es que si no pierde los 242, creo que no hay ningún problema. Vamos con más consultas vía WhatsApp. Javier dice: buenos días, es Carlos desde Barcelona. Gracias al señor Echeverry. Si me pudiese analizar Mapfre, estoy dentro con ligeras pérdidas, y si es posible AST Space Mobile, ticker ASTS del Nasdaq. Vamos con la aseguradora en el IBEX y luego saltamos al tecnológico, al Nasdaq con AST Space Mobile. Fenomenal. Pues mira, 3,81, zona de soporte que ha visitado correctamente Mapfre. Dice que está dentro con pérdidas, lo cual me llama la atención porque estamos muy, muy próximos a máximos. Esto significa que el amigo Carlos ha comprado en máximos. ¿Qué es lo que siempre os digo que no debéis hacer? ¿Por qué no debéis hacer esto? No porque no podamos ganar dinero en máximos, claro que sí, porque desde máximos se puede multiplicar un 100%, claro que sí, pueden pasar muchas cosas, pero no tenemos datos. Al no tener datos, nos encontramos en una situación de incertidumbre total, donde no tenemos ninguna referencia para poder gestionar el riesgo que estamos asumiendo al entrar en una posición. Por tanto, ahora mismo, después de haber tocado los 3,81 en zona de soporte, cotizando en este momento en 3,93, pues es bastante probable que nos vayamos sin ningún problema a la zona de 4,08, que es su siguiente resistencia muy pequeñita, muy pequeñita. A partir de ahí, que nos vayamos a máximos en 4,18, es muy sencillo. Aseguradoras, hay una cierta inestabilidad. Todo lo que es inestabilidad a la aseguradora le viene muy bien. Mapfre es una de las grandes y, como podemos ver en el gráfico de largo desde noviembre de 2020, nada más y nada menos que, si medimos, vamos a calcular esta subida en un 236%. Esto es una barbaridad, pero tiene sentido porque esta vorágine de mercados en la que nos encontramos, a pesar de que no haya mostrado ningún signo desde el 2020 de caer, desde el 2022, perdón, de caer estrepitosamente, sí que hemos visto claramente esa inseguridad, ese miedo de los inversores a que esta burbuja va a estallar, va a explotar. Al final no sabemos cuándo, pero los ciclos son como son. Entonces, es normal que las aseguradoras estén tirando muy bien. A corto plazo es bastante probable que no tengan ningún problema. ASTS Space Mobile lo tenemos en pantalla. Subida muy potente. Nos hemos encontrado desde septiembre de este año con una subida que nada más y nada menos se nos ha ido a un 187%, una auténtica barbaridad. Esto nos dice dos cosas. Primera, volatilidad. Segundo, recorte de esa volatilidad importante, de esa subida que nos ha hecho caer el título desde sus 102,79, que ha sido el máximo que ha marcado, hasta un 34% menos, que se queda en este momento en un 30%. Bueno, tenemos mucha volatilidad. Hemos hecho una mini zona de soporte en los 66,70. Está actualmente en 70,38. Si queremos hacer una entrada en este título, tenemos que valorar varias cosas. La primera, que no pierda el soporte que tenemos y gestionar muy bien ese riesgo. La segunda es esperar a que supere la zona de los 84 para verificar la entrada mucho más conservadora, con stop mucho más largos, y la rentabilidad riesgo se vería muy afectada. Por tanto, tomar una decisión en el punto actual no me parece descabellado, teniendo en cuenta que podríamos hacer una gestión del riesgo mucho más férrea
estar mucho más próximos con esos stops y hacer un RPR, una rentabilidad por riesgo de 1 a 3 sin ningún problema dentro de este título. Así que bueno, no me parece mala opción que lo valore en cuanto a su cartera y sobre todo la diversificación que tiene que hacer de la cartera teniendo en cuenta un poco sectores e industrias. La telefónica. Vamos con la llamada telefónica. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Mi consulta es sobre los siguientes valores. Estoy dentro en Afrinos a 11,8 y en Endesa a 27,6. A ver si me podría orientar sobre los sectores. Muchas gracias. Gracias. Siderúrgica, Pues energética. ¿Qué te parece, Acerinox? 25 cotizando en este momento. Nos decía que había entrado en 11,8, si no lo he entendido mal. Sí. Pues perfecto, punto de entrada muy interesante. Justamente el rebote del soporte, mini soporte de esos 11,8. Bien, buena entrada, desde luego. Vamos a ver un poco que no pierda esa zona. Y además es que aquí ha ajustado muy bien justamente lo que decíamos en el título anterior, esa rentabilidad por riesgo. La zona de los stop la tiene muy, muy próxima. Realmente lo único que tiene que hacerse es medir la zona aproximadamente de 10,78 y por arriba, desde ese 10,78 de recorte que podríamos buscar, nos podemos ir pues nada más y nada menos que hasta pues fíjate, hasta llegar a máximos. Tenemos bastante recorrido. Es verdad que la zona de 11,78 es una zona peligrosa, donde hay una resistencia potente durante mucho tiempo, desde el 21. En concreto, desde mayo del 21 venimos viendo muchísimos rebotes en toda esa zona. Bueno, buena entrada, desde luego. Como decimos, RPR muy interesante, rentabilidad por riesgo muy interesante. Vamos a Endesa. Endesa cotizando muy, muy, muy arriba, no llega a máximos históricos porque el máximo es 31,99 en octubre del 14. Ha tenido más máximos en la zona de 41 allá por noviembre de 2007. Javier, yo creo que... Bueno. Javier, me vas a perdonar. Yo creo que vamos a tratar de reconectar solo vía telefónica porque estás empezando a entrecortarse la voz y el análisis y no quiero perderlo porque en mitad del análisis justo no te escucho, ¿vale? O sea, volvemos a retomar el contacto. Vale. Y nosotros mientras vamos a estar viendo ese tiempo real que estaba comentando Javier Echeverry. Estamos en tiempo de consultorio y vamos a ver a ese sector energético con los títulos de Endesa que están en el punto de mira. Y en breve también vamos a preguntarle sobre compañías que hoy puede que den que hablar si miramos sobre todo el mercado americano, donde se reduce el número de los vuelos en medio del cierre del gobierno. Ya saben que es el más largo de su historia. Vamos a ver cómo ve de cara al premercado a compañías americanas como puede ser Delta, cayendo en premercado un 0,70%. Son los protagonistas y los nombres propios que vamos a analizar con Javier Echeverry, viendo esas gráficas y recuperando, por supuesto, el análisis como cada mañana a esta hora. No sé si podemos ya recuperarle, ¿no? Bueno, pues estamos, entre tanto, como les venía contando, atendiendo a la cascada y la multitud de resultados que tenemos y que van a cotizar. Javier, creo que ya estás con nosotros. ¿Javier? Hola, sí. Hola, a ver ahora mejor. Sí, perfecto. Vale, estabas hablando de Endesa y esos niveles. Sí. Vale, fenomenal. Pues decíamos justamente 31,78 donde estaba cotizando Endesa en este momento y veíamos claramente pues esa subida desde los 21,52 que ha sido zona de resistencia y soporte que ha sido rota en concreto en marzo de este año. Bueno, zonas muy importantes. En este momento, como decimos, 31,78, 32 aproximadamente por título es una resistencia muy importante. Vamos a ver qué es lo que sucede. No he escuchado el punto en el que ha entrado el 27, el oyente. 27,6 decía en Endesa, 27,6. 27,6. También muy buena entrada. Enhorabuena al oyente porque lo está haciendo muy bien. Justamente zona de superación de resistencias y es exactamente lo que tenemos que hacer. Si entra en 27,6 estamos hablando de que en este momento tiene aproximadamente una
plusvalía de un 16, un 17%. Bueno, tenemos que fijar, dentro de las estrategias con las que trabajamos, tenemos que fijar la zona donde nosotros queremos salirnos. No vale dejarlo correr para siempre, forever and ever, porque al final lo que tenemos que hacer es buscar esa rentabilidad por riesgo. No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es cubrirnos cuando sigue subiendo hasta un punto donde, si rebota y se cae, saltará nuestro stop de beneficio y obtendremos cuanto menos esa rentabilidad por riesgo que habíamos buscado. Si estamos haciendo una rentabilidad por riesgo de 1 a 2 o de 1 a 3, pues cuando llegue ese punto, nuestro trabajo es fijar el stop en ese punto. No hace falta que cortemos la operación, podemos seguir manteniendo el título sin ningún problema, siempre y cuando tengamos un stop de protección en beneficios de la rentabilidad por riesgo que hemos buscado en nuestra estrategia. No sé si lo he explicado correctamente o ha quedado claro para el oyente, pero es muy importante que tengamos claro que tenemos que tener un objetivo. No debemos trabajar diciendo yo quiero más, de repente viene una corrección, como en todos los mercados y en todos los títulos, y hemos perdido a lo mejor, en este caso, 17% de plusvalía que lleva este título desde la entrada del oyente, pues a lo mejor se nos queda en un 2 o incluso se nos va negativo. ¿Vale? Entonces, muy importante fijar la zona donde nosotros queremos salir. Otra cosa es que lo dejemos correr, pero siempre con un stop de beneficio. Vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle al analista por el EGNOR. A ver si ve este valor que puede llegar a los máximos de hace unos años. O que me diga también si es conveniente o él ve que es oportuno salirse ya. Vale, muchas gracias. Andrés, de Madrid. Pues gracias, Andrés. Hoy el EGNOR, que cae el 1,55% a 28,65. Javier. Pues tenemos el EGNOR con unos máximos ya superados en 2005, los máximos de los que hablaba el oyente. Probablemente se refería, como decimos, a 2005, donde veíamos esa zona aproximadamente de los 27,45. Hemos llegado a los 30,20 ahora. En estos días, vamos a ver exactamente, cambiamos a gráficos diarios y ha sido en concreto el día 3 de noviembre, hemos visto esa superación hasta los 30,20. Lo tenemos en 28,65. Estamos en zonas de máximos absolutos. ¿Hasta dónde podemos esperar una caída? Pues probablemente hasta los 26,30, con lo cual me parece una zona muy interesante para tomar beneficios si es que su estrategia así se lo recomienda. Pero desde luego la zona, técnicamente hablando, es impecable para salir. Pues vamos con más consultas. Vía YouTube nos preguntan, buenos días, ya habíamos visto SAP, pero vamos a completar. Marisa Semo quiere Thales, dice que está dentro con pequeñas pérdidas. Y también José Ruiz, que pregunta una entrada hoy en Big Bear, ¿qué te parecería? Thales y Big Bear. Big Bear. ¿Tienes el ticker de Big Bear? Sí, te lo busco ahora mismo. Creo que era BBIA. A ver, un momento. Big Bear Stock. Y Thales, eso sí, la defensa alemana. A ver, BBAI es Big Bear. BBAI. BBAI. Ahí está, vale, fenomenal. Sí. Muchas gracias, Eva. Pues ya los tenemos los dos. Vamos a ver Thales, bueno, defensa, ya sabemos. Toda esa parte potente de que ahora mismo mundo en guerra, absolutamente apocalipsis, va a desaparecer la raza humana, en fin, ya sabemos. Hay súper miedo en todas partes. Claro, es que llegamos a unos límites también, quiero decirte, muchas veces, pues la grandilocuencia con la que trasladamos a los oyentes esta situación actual a nivel geopolítico, pues parece que es que se va a acabar el mundo. Bueno, a ver, es verdad que estamos volviendo a esa parte un poco más negra del siglo XX, donde los conflictos armados se apoderaban un poco de la situación geopolítica, pero es cierto también que a día de hoy hay un montón de palancas y hay un montón de protecciones que es más difícil romper que en el siglo XX. Nos encontramos en una zona donde todo lo que tiene que ver con defensa nos va a traer beneficio porque se está invirtiendo muchísimo. Hay firmados contratos de 5 años por delante que ya están
bastante descontados en el precio, están haciendo subir, pero eso no quiere decir que vayan a dejar de recibir dinero las compañías que se dedican a esto. Por tanto, muy buena oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Como sabemos positivamente que han firmado contratos que durante los próximos 5 años les van a traer pingües beneficios, pues hay que buscar zonas donde consideremos que puede haber un soporte. Por ejemplo, zona de 208, 193 a 208 en Tales, muy buena zona, buscamos esa zona, nos protegemos de una posible contracción, porque al final recordemos que las compañías que se dedican a defensa dependen muy mucho de suministros, porque para fabricar armas se utilizan componentes de muchas partes, de muchos sitios distintos. Por tanto, las cadenas de suministro son especialmente importantes dentro de este tipo de compañías, y por tanto tenemos que ver varias cosas correlacionadas, como son los precios del crudo para los transportes, las cadenas de suministros, que las compañías de transportes estén adecuadas, y los metales que se utilizan para hacer todo este tipo de armamento. Teniendo esto en cuenta y en la cabeza, aquel inversor que esté en Tales o que esté en compañías de defensa tiene que vigilar esos sectores para saber cuáles son los costes de empresa de la inversión que ha efectuado. Quitando eso, pues hombre, como decíamos, esa narrativa absolutamente catastrofista lleva a que siga adelante todo el proceso y todo el empuje que tiene este tipo de compañías. Si nos vamos a Big Bear, que vemos un poco esa zona de soporte que ha roto muy bien en los 4.69, venía con otro mini soporte desde los 4.09 y los 4.85, 4.90 aproximadamente, lo ha roto muy bien. Cotiza actualmente en 6.13. Resistencia más inmediata en 9.45, ese máximo anterior relativo más interesante. Creo que le queda un poquito de dilatación todavía hasta la zona de 4.72. Creo que es bastante probable que visite esa zona de nuevo, por tanto, con calma, vamos a dejar que el título se desarrolle. Ha roto una zona de mini soporte en los 6.32, se va a los 6.13, y por tanto es probable que haga un pullback y vuelva a caer hasta, como decíamos, esa zona de los 4.72. Mientras, vigilantes, y a partir de ahí tenemos muy buena situación para hacer una rentabilidad por riesgo. Pues fíjate, nada más y nada menos que por abajo estaríamos buscando un 18% y por arriba podríamos buscar pues un 100%. Fíjate, la RPR nos sale pues prácticamente a un 1,5. Uh-huh. Ahora voy a colar yo una consulta, porque hoy tenemos yo también me pido una vez. Decía cuando retomamos la conexión, Javier, que quería preguntarte, el after hours veíamos a Delta, por ejemplo, caer porque se reducen los vuelos en Estados Unidos a un 10%, de hecho, en los principales aeropuertos estadounidenses, por el cierre del gobierno a partir de la semana que viene. Va a ser medidas progresivas desde ahora, pero en Europa, que estamos en cascada de resultados, tenemos sin lugar a dudas hoy a Air France, KLM, cae ahora un 11%, ha llegado a caer un 14%, son acciones que tocan su nivel más bajo en 3 años en la Bolsa de París, después de unos resultados inferiores a lo esperado y azotados por lo que han sido las huelgas y los mayores impuestos. Esas huelgas del pasado mes de julio, que le costaron unos 50 millones de euros en el trimestre. Sector aéreo en el punto de mira, y quería preguntarte tanto por Air France como por esas americanas, un análisis. Bueno, vamos a dar contexto a cuáles son los costes de empresa de una aerolínea. Fundamentalmente, los costes de empresa de una aerolínea se basan en el crudo, en el coste del crudo. Es decir, la gasolina es probablemente el componente que más dinero le cuesta a cualquier aerolínea. Sabemos que son compañías que tienen ingresos regulares básicos y picos de demanda de sus productos en momentos de vacaciones, es decir, son estacionales, son cíclicas, y nos encontramos con ese tipo de movimiento. ¿Qué sucede ahora mismo? Estamos viendo el crudo en zonas muy bajitas. Tenemos el West Texas en 60,26 en este momento. El Brent lo tenemos aproximadamente en 64,03 en este momento. Estamos en la parte baja. ¿Hasta dónde se puede ir el Brent? Pues probablemente hasta los 60, sin ningún problema, pero también se nos puede ir hasta los 72 por arriba, que es una zona muy importante. Hasta los 70, 72, hasta ahí puede visitar. Si en la zona baja vemos recortes dentro
de las compañías de aéreas y vemos cómo efectivamente esa parte de costes, que está muy bajita, no está influyendo en sus beneficios, cuando suba, ¿qué va a suceder? Pues no hay que ser ingeniero para entender que si los costes le suben a una empresa que no lo está pasando bien, pues le va a ir bastante peor. Por tanto, ¿sector de compañías aéreas nos interesa? Pues ahora mismo no. Ahora mismo no. Hay muchísima incertidumbre, están las cosas muy complicadas, como bien has dicho, la situación estadounidense recorta un 10% en los aeropuertos de Estados Unidos, que es una auténtica salvajada. Encontrarnos en la situación que estamos viendo en Estados Unidos con respecto a los presupuestos y a la actuación del presidente estadounidense es cuanto menos peregrina, por ser amable, pero desde luego lo que nos podemos encontrar en compañías de este tipo en el momento actual es una subida de precios del crudo si hay una subida de demanda internacional, o si de repente resulta que a Bin Salman se le ocurre, el príncipe de Arabia Saudí se le ocurre tenemos decir que terminar. Sí, si hay algún comentario dentro del crudo que nos dice que va a subir, podemos encontrar una subida importante y de nuevo un recorte en este tipo de compañías. Javier Echeverry, mil gracias. Tengo que despedirte volando. Gracias y hasta la próxima. Gracias, muy amable. Un abrazo a todos. A ti.